Un breve resumen del artículo académico Debatiendo el amor, un hoc partit aljamiado del siglo XV. Escrito por Michelle Hamilton. Presentación por Ethan. Introducción. En un solo folio de un manuscrito hebreo aljamiado que se conserva en Parma, Italia, se encuentra una poesía que refleja una pregunta-respuesta entre tres voces sobre cuál es la mejor manera de conocer a la amada. ¿Bastará con mirarla, tocarla o conocerla completamente? El poema comienza con la demanda, donde el hablante se dirige a un experto en el arte de amar, preguntando qué método es el más adecuado. En la respuesta, el primero opina que aunque la respuesta ya es conocida, lo ideal es observarla y hablarle sin llegar a tocarla. El tercer interlocutor, sin embargo, tiene una opinión radicalmente diferente. Cree que no solo es necesario acercarse, sino que plantea la acción de tener relaciones sexuales con ella, describiéndolo de manera cruda y hasta explícita, como enclavarla, retemblarla hasta el agotamiento. Este tipo de tratamiento explícito de temas amorosos, aunque común en los cancioneros del siglo XV en España, no aparece en las otras versiones de este mismo debate. El poema refleja un contraste entre la visión más cortesana del amor y una interpretación más vulgar y desinhibida, mostrando la diversidad de actitudes hacia el amor y el deseo en la época. Este texto forma parte del manuscrito Parma 2666, conocido por su importancia dentro del contexto de la literatura aljamiada, que combina el árabe y el hebreo con el romance, lengua común de la península ibérica en ese periodo. Debating Love in 15th Century Cancioneros. La poesía del siglo XV en la península ibérica, especialmente la que se encuentra en los cancioneros, es fundamental para comprender las interacciones literarias y culturales de la época. En particular, los debates poéticos sobre el amor, como los encontrados en los cancioneros de Juan Alfonso de Baena y en otras colecciones, son un claro ejemplo de esta práctica literaria. En estos debates, conocidos como preguntas y respuestas, los poetas se enfrentan para discutir cuestiones relacionadas con el comportamiento del amante y su relación con la amada. Esta forma poética tiene raíces en las tradiciones trovadorescas de los poetas provenzales del siglo XII y XIII, y es especialmente popular durante el reinado de Juan II de Castilla, 1406 a 1454. Los debates, como los que se encuentran en el Cancionero de Baena, incluyen preguntas sobre si es mejor ver a la amada sin hablarle o hablarle sin verla, y son respondidos por diversos poetas, a menudo en un tono de competencia y sátira. Estos hoc partits o tensos se caracterizan por su forma libre de desarrollo o por una opción entre dos hipótesis conflictivas. Un ejemplo importante de esta práctica es el intercambio entre Juan Alfonso de Baena y Ferran Manuel de Lando, en el cual, a pesar de que el debate parece trivial, surgen tensiones sociales y políticas, especialmente relacionadas con las diferencias entre los conversos y los cristianos viejos. Baena, un converso y otros poetas de la misma época, como Ferran Sánchez y Diego de Valencia, representan una generación que utiliza la poesía como un medio para tratar temas teológicos, amorosos y sociales. Estos debates también pueden verse como un escaparate de rivalidades políticas y sociales en la corte, donde las identidades y posiciones sociales se desdibujan temporalmente. El Cancionero de Baena y otras colecciones, como la de Gómez Mandique, demuestran cómo estos debates se convirtieron en una forma de expresión que involucraba tanto a la nobleza como a los conversos, y a través de ellos, los poetas pudieron explorar no solo el amor, sino también la identidad, la religión y el poder en la España medieval. The Crown of Aragon. El poema aljamiado hebreo que se encuentra en un manuscrito, junto con otros textos como La danza de la muerte y Un arte de la memoria, presenta pistas sobre la identidad de su copista. El manuscrito parece estar formado por dos textos separados que fueron unidos posteriormente. A través de pruebas de codicología como el tipo de papel, tinta y escritura, se puede inferir que el poema aljamiado fue parte de una obra típica de los cancioneros españoles, y está relacionado con La danza de la muerte, un texto con rasgos aragoneses y occitanos. Se cree que el copista del poema aljamiado fue un judío o converso familiarizado con la corte aragonesa de mediados del siglo XV, influenciado por las tradiciones culturales de Aragón y la influencia de la corona. Los folios donde se encuentra este poema presentan marcas de agua que indican que el manuscrito proviene de la región aragonesa de Valls, Vic y Olot, en lo que entonces era parte de la corona de Aragón. Además, el poema está escrito en castellano aunque en caracteres hebreos, lo que refleja la mezcla cultural del siglo XV en Aragón, especialmente durante el reinado de los Trastámara.
En este contexto, figuras importantes como Alfonso de la Torre, un converso y poeta que estuvo ligado a la corte de Carlos de Viana, aparecen como posibles autores o copistas del poema. La conexión de los reinos de Aragón y Castilla durante este periodo, con figuras como el Marqués de Santillana, también influye en la producción literaria de la época, incluyendo traducciones del hebreo al castellano y la participación de poetas judíos y conversos en la corte aragonesa. Manuscritos como el Cancionero de Estúñiga reflejan esta diversidad cultural y literaria, donde los poetas conversos desempeñaron un papel importante. Este crisol de influencias muestra cómo los reinos de la Corona de Aragón fueron un centro literario y cultural cosmopolita en el siglo XV. Conclusión. Este poema aljamiado, escrito en caracteres hebreos, es una pieza importante de la literatura secular en lengua castellana de los judíos y conversos del siglo XV. Se encuentra en un manuscrito que también contiene la danza de la muerte y otros textos de corte similar, como los del Cancionero de Baena. A diferencia de otros textos aljamiados conocidos, este poema no tiene connotaciones morales ni teológicas. Fue escrito en hebreo posiblemente por un converso que, aunque conocía otros idiomas, usaba esta lengua por ser la primera que aprendió. Este poema ofrece una nueva visión de la literatura hebrea aljamiada y de la participación de los judíos en las cortes castellanas y aragonesas de la época. Un breve resumen del artículo académico Debatiendo el amor, un hoc partit aljamiado del siglo XV. Escrito por Michel Hamilton. Presentación por Isen. Bibliografía. Hamilton, Michelle M. Debating Love, a 15th Century aljamiado hoc partit. E-Humanista, volumen 14, 2010, pp 127 a 45. Un breve resumen del artículo académico, Todros ben Yehuda Alevi Abulafia, escrito por Judith Borràs Targarona. Presentación por Isen. Introducción. Todros ben Yehuda Abulafia fue un poeta hebreo originario de España durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Su obra fue casi desconocida hasta que en 1925, el profesor M. Gaster descubrió unos poemas perdidos de Abulafia entre los manuscritos de Rabí Saúl Yosef, los cuales había copiado de manuscritos hoy desaparecidos. Gaster publicó en 1926 una edición facsímil de su obra, el Gan Hamesalim Guyaidot, Jardín de los Proverbios y Enigmas. Antes de esta revelación, se confundía a Abulafia con su pariente Todros ben Yosef Abulafia, un cercano consejero de Alfonso X que viajó con él a Francia en 1275. La obra poética de Todros ben Yehuda es extensa, con 1120 poemas, algunos muy cortos y otros largos, dedicados principalmente a figuras importantes de la corte del rey Alfonso X, quienes fueron sus mecenas y amigos, como Isaac ben Sadoc. Su diwan también incluye 48 poemas adicionales, y una particular serie de poemas acrósticos llamados Todrosillot. Abulafia no solo siguió la tradición poética hebrea, sino que también integró influencias de la lírica popular romance, lo que marcó una diferencia con otros poetas anteriores. Su introducción al Gan Hamesalim refleja su esfuerzo por reunir sus poemas dispersos y adaptarlos, destacando su aprecio por la lengua hebrea como vehículo poético, comparándola con el árabe y buscando expresar lo sublime. A través de su obra, Abulafia se mostró como un innovador, adaptando formas poéticas populares a la tradición hebrea, lo que fue un hito en la literatura hebraica española. Su tiempo. Todros ben Yehuda Abulafia, nacido en 1247, fue un poeta hebreo que vivió en Toledo, un importante centro cultural de los judíos en la España medieval. Su obra poética se conectó con la de los grandes poetas hispano-judíos anteriores y se destacó por reflejar su situación personal y la de la nobleza judía de la época, particularmente durante el reinado de Alfonso X y su hijo Sancho IV, a quienes sirvió como ministro de Finanzas. Abulafia, quien a los 17 años ya participaba en la vida pública, dedicó sus poesías a varios personajes destacados, como Selomó ibn Sadoc y su hijo Isaac ibn Sadoc, a quienes apoyó y alabó. Su cercanía con estos nobles le permitió disfrutar de una protección privilegiada, aunque las circunstancias de la corte judía cambiaron rápidamente debido a las intrigas de los nobles cristianos. A partir de 1273, tras la muerte de Selomó ibn Sadoc, la situación de los judíos, incluida la de Abulafia, se complicó, y el rey Alfonso X ordenó la persecución y encarcelamiento de los recaudadores de impuestos judíos, incluidos personajes como Isaac ibn Sadoc. En 1281, tras un levantamiento de los judíos de Toledo y una serie de medidas punitivas del rey, Abulafia experimentó las duras consecuencias de esta situación, incluso siendo encarcelado.
Tras un periodo de prisión y tras la intervención de su tío, Rabí Todros, Abulafia continuó su vida en la corte de Sancho IV, pero sin perder la esperanza de que la observancia religiosa y moral podría traer la salvación a su comunidad. Sus poemas en honor al rey Alfonso X. En su juventud, tuvo la oportunidad de ser recibido por el monarca, lo que se refleja en uno de sus poemas más conocidos. Este poema, escrito con motivo de su encuentro con el rey, se grabó en el borde de una copa de oro que el poeta regaló a Alfonso X. El poema expresa su fidelidad y respeto hacia el rey, alabando la justicia de este y deseando que su copa nunca esté vacía, simbolizando su disposición a servir al monarca de forma constante. Todros también dedicó otro poema al rey, más largo y en forma de poema laudatorio. Este poema se encuentra entre los 48 poemas de ceñidor editados por H. Brodie y de Yellin. Aunque este poema no sigue la estructura habitual de una moaxaja, sus estrofas riman en un patrón particular. En su contenido, Todros ensalza a Alfonso X, incluso otorgándole atributos mesiánicos, describiéndolo como un rey justo, sabio y misericordioso, capaz de erradicar la pobreza. El poeta también hace referencias bíblicas para subrayar la perfección del rey y su cumplimiento de las leyes divinas. Por ejemplo, alaba la justicia de Alfonso, comparándolo con el Mesías, y destaca que en su reino no hay mendigos, un claro reflejo de la generosidad del monarca hacia los más necesitados. La figura de Alfonso X se presenta como una especie de luz eterna, comparable a un sol que nunca se apaga, una imagen que denota su sabiduría y poder divino. De este modo, Todros Ben Yehuda utiliza su poesía para expresar su lealtad a Alfonso X, en quien ve un gobernante justo y protector, que no solo es líder terrenal sino también un protector de su pueblo, especialmente de la comunidad judía a la que pertenece el poeta. Conclusión. Todros Ben Yehuda Abulafia, uno de los grandes poetas hebreos de la España medieval, destacó por su capacidad de combinar la tradición literaria hebrea con influencias de la lírica popular romance, creando una poesía única que marcó un hito en la literatura hispano-judía. Nacido en Toledo en 1247, una ciudad clave para la cultura judía, vivió durante el reinado de Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho IV, a quienes sirvió en diversos roles, como ministro de Finanzas. Su obra, con más de 1120 poemas, refleja tanto su propia vida como los desafíos y privilegios de la nobleza judía en una época de constantes intrigas políticas y religiosas. Entre sus composiciones más notables se encuentran los poemas dedicados a Alfonso X, en los que resalta la justicia, sabiduría y generosidad del monarca, a quien incluso atribuye cualidades mesiánicas. En su juventud, entregó al rey una copa de oro grabada con un poema, un gesto que simboliza su fidelidad inquebrantable. A través de versos llenos de referencias bíblicas, Todros ensalza al rey como un protector divino, cuya luz y benevolencia alcanzaban tanto a cristianos como a judíos, especialmente en un tiempo donde las relaciones entre comunidades estaban constantemente amenazadas. La introducción de innovaciones como los poemas acrósticos, llamados Todrosillot, y la constante búsqueda de lo sublime en la lengua hebrea, consolidan a Todros como una figura literaria que no solo celebró a su época, sino que también denunció los sufrimientos de su pueblo y expresó una inquebrantable esperanza en la redención moral y espiritual de la comunidad judía. Fin. Un breve resumen del artículo académico, Todros Ben Yehuda Alevi Abulafia, escrito por Judith Borràs Targarona. Presentación por Icen. Bibliografía, Targarona Borràs, Judith. Todros Ben Yehuda Alevi Abulafia, un poeta hebreo en la corte de Alfonso X el Sabio. El Mantica 36110, 1985, 195 a 210.